estamos abordando. Soy consciente que es muchísimo más lo que se puede y se tendría que decir, pero creo también que considero valioso este aporte que podemos dar a todos ustedes. Como el padre Arturo lo indicó, pues voy a seguir la exposición y al final o durante la exposición pueden ir apuntando sus preguntas en el chat o en sus hojas y después tenemos este espacio para aclarar dudas. Si puede, por favor, continuar. Arturo, he querido pues colocar aquí la etiología de la palabra perdón, la etimología. La palabra perdonar viene del prefijo per, que indica una acción completa y total, y donare, que es regalar. Así que el perdón no es para dar, sino que es una cuestión es un acto de completa dádiva o generosidad por parte del que perdona. Quisiera que tuviéramos en cuenta pues este significado de la palabra. Podemos avanzar. Pues vamos a ver, como les decía al principio, qué es lo que podemos considerar como dimensión o dimensiones psicológicas del perdón. Vamos a avanzar. Veamos de qué es que vamos a tratar, qué es lo que estamos mirando. En palabras de Robin Kazarjian, en su libro Perdonar, él dice que las creencias subyacentes y muchas veces inconscientes que tenemos sobre nosotros mismos y la naturaleza humana influyen y en último término determinan la capacidad y disposición que tenemos a arriesgarnos, a confiar, amar y perdonar. Es decir que ya esto va a condicionar la manera en que respondemos a diferentes cosas, en este caso, como es nuestro tema, el perdón. Un modelo que integra la psicología transpersonal, es decir, la psicología que se ocupa del desarrollo humano e incluso que llega a tocar la parte espiritual de los seres humanos. También la psicosíntesis del psiquiatra Roberto Asacchioli y varias influencias y escuelas de pensamiento tienen el supuesto que dentro de cada persona hay un centro, un núcleo o esencia, cuya naturaleza es estos elementos que vamos a mencionar aquí enseguida. Este núcleo tiene la conciencia, es decir, la capacidad de ver con claridad, sin tergiversación ni miedo. Y 2, la libre voluntad, es decir, la capacidad de elegir la manera de reaccionar ante las situaciones. A esto se le llama el yo, en un sentido diferente a lo que normalmente llamamos el yo. Es decir, aquí algunos ejemplos podrías decir, siempre decimos yo estoy, yo voy, yo estoy trabajando, yo camino, yo fui el que lo dije, yo fui el que canté, yo fui el que preparé esta presentación. Pero cuando estamos hablando aquí del yo, de este que está marcado aquí con rojito, estamos hablando del yo que abarca todo nuestro ser y que precisamente en ese yo están estos dos puntitos que tenemos y que hemos nombrado. Es decir, aquí nos referimos al yo con un término también que se llama el self, como la capacidad que tenemos de entender
la capacidad que tenemos de claridad y la capacidad también que tenemos de elegir elegir y reaccionar frente a diferentes situaciones. Alrededor de este yo encontramos varios pequeños yos y ego que actúan de modo intercambiable. A esta multitud de aspectos de la personalidad o ego se les denomina subpersonalidades. Aquí es importante mencionar que yo no he profundizado, para esta exposición, no he profundizado en el tema de las subpersonalidades o de la personalidad. Lo que me interesa a mí es que, porque es un tema demasiado amplio también, lo que me interesa a mí es que quede claro que todos estos aspectos forman nuestra personalidad y somos como un engramado de varias cosas y tenemos rasgos de personalidades diversas. No estamos hechos de una sola personalidad. Alrededor de este yo, que es nuestra personalidad total abarcante, tenemos otros yos que son las subpersonalidades. Podemos avanzar, por favor. Dentro de esto que les estoy hablando del yo, incluye aspectos cognitivos, es decir, de conocimiento, que conducen a percibir, pensar, conocer, comprender, comunicar, resolver problemas, relacionarse, representarse a sí mismo y a los otros, como también actuar y ser agente. Aspectos afectivos como las emociones y los motivos y otros aspectos que generan esperanza, estima y confianza en uno mismo y en otros. Aspectos conativos como la perseverancia en la acción y otros componentes de la voluntad como el autocontrol. Si nos damos cuenta de todo esto que aparece en esta diapositiva, podríamos decir pues que el yo este con mayúscula que les he presentado, es todo lo que somos. Conocimientos, sentimientos, comunicación, manera de estar, manera de relacionarnos, es todo lo que somos. Por eso es importante ver que el tema del perdón y cualquier otro tema, pues está metido en esto. Y la manera de reaccionar, como dice Robin Kazarkian, confiar, arriesgarse, amar y perdonar, tienen que ver con todo esto que somos nosotros. Podemos avanzar, Padre Arturo. La variable perdonar puede considerarse como acumulativa, dado que distintos tipos de factores, como la edad, el género, la admisión de la ofensa, presión grupal, creencias religiosas, agregan su efecto a todo lo demás. Aquí es muy importante ver que algunas estadísticas señalan que la edad es uno de los elementos que se pueden acumular y pueden variar en el momento de perdonar. Según las estadísticas, las personas adultas que ya han tenido muchas experiencias en la vida están más propensas a perdonar, a reconciliarse, que, por ejemplo, un adolescente con sus 14, 15 años es menos propenso para perdonar. Tenemos aquí, por ejemplo, las creencias religiosas, que tienen digamos, su manera de ver, su criterio, su manera de ver el perdón y otros temas que desde ahí se desprenden. Entonces todo esto afecta y todo esto se
Se agrega pues a todo lo que dijimos hace un ratito. Entre estas cosas que condicionan y ayudan al perdón, también está esto, que el perdón se aprende en el contexto familiar. En algunas familias se puede aprender a perdonar a otros y a perdonarse a sí mismos con mayor flexibilidad que en otras. Seguramente ustedes se han dado cuenta o en sus propias familias, pues lo pueden también atestiguar, que el perdón ha estado presente. Hay familias que desde niños nos enseñan a que, pues que no debemos estar peleados, ni a guardar rencor, ni odio a los demás. Hay una enseñanza, pues, inculcada desde niños a que las ofensas de los demás se deben perdonar. Como también hay otras familias demasiado cerradas para admitir, que se tiene que perdonar. He conocido también así hermanos, hijos, padres, que llevan años y años y años sin hablarse, sin comunicarse, sin dirigirse la palabra, porque no se han perdonado. Y cuando he escuchado a pacientes en el consultorio, se refieren a ellos no como la mamá ni como los hermanos, se refieren como a ese fulano, esa persona, ese y así, como si fuera alguien muy distante y muy desconocido para su persona. Pero esto se incuba y se aprende en la familia. Por favor, desde aquí entonces podemos ver estas cosas desde la personalidad, como hay una relación también con la vivencia del perdón. Según este autor, McAdams, para definir la personalidad de una persona, se debe tener en cuenta 3 elementos. Primero, el estudio comparativo de los rasgos. Segundo, las relaciones del sujeto con el contexto. Y tercero, la integración de historias de vida. Aquí me parece también que es importante tener en cuenta que nuestra personalidad, digamos, adulta, es una personalidad que está formada por muchas aristas, muchas cosas, muchas enseñanzas, una historia, unos rasgos que hemos aprendido de nuestros papás, que nos hemos aprendido también de la cultura, también cómo hemos vivido nuestras historias de vida. Y en este sentido, pues también es importante señalar que estos elementos, así como para definir la personalidad de una persona son necesarios esos elementos, también para analizar la capacidad de perdonar es importante tener en cuenta estos elementos. Es decir, no es solamente decir por qué no puede perdonar o por qué sí, no, atrás de todo eso hay una historia para tomar decisiones en cuanto a sí o en cuanto a no. Adelante. Quienes definen el perdón en términos de rasgo de personalidad lo consideran una virtud o disposición, llegando a proponer el concepto de inteligencia espiritual, relacionando la capacidad de perdonar con la humildad y la gratitud. Quizá este concepto se distancia mucho de lo que podría ser los rasgos o la dimensión psicológica del perdón. Sin embargo, teniendo en cuenta todos los datos que he dado de la personalidad y todo lo que integra, pues podríamos decir que también
la humildad y la gratitud son aspectos que colocamos frente a situaciones. Podemos reaccionar con gratitud o con ingratitud. Podemos reaccionar con humildad o podemos reaccionar con soberbia. En todo caso, también, pues estos autores colocan la humildad y la gratitud en este marco de la inteligencia espiritual. Las personas que han contado con un apoyo seguro generalmente mantienen modelos positivos de relación, tanto con ellos como hacia los otros. Un sólido sentido de sí mismo, más una autoestima estable y la confianza en relaciones a largo plazo, facilita la estabilidad emocional y la plasticidad en las relaciones interpersonales. Es importante tener en cuenta pues esto, que seguimos apuntando a lo mismo. La personalidad viene de allá. Y bueno, dentro de esta plasticidad o flexibilidad está la apertura a perdonar como uno de los aspectos pues importantes. Quien es flexible, quien es tolerante, quien está más abierto a, puede más fácilmente perdonar a otros. Avanzamos. Desde la personalidad de cada persona, podemos ver estas disposiciones de la personalidad que favorecen o impiden el perdón. Veamos de qué se trata. Se trata de 3 elementos muy importantes: la empatía, la culpa y la vergüenza. Ahorita vamos a explicar cada uno. Precisamente la empatía y la culpa son elementos que van a ayudar en el proceso de perdonar. Sin embargo, la vergüenza no. La vergüenza tiene otras variantes que, pues, con las que posiblemente, más bien, se impide que el perdón llegue. ¿Qué es la empatía? La capacidad empática tiene un rol relevante en la facilitación del perdón. Las personas que tienen mayor propensión a saberse colocar en el lugar del otro tienen mayor capacidad para perdonar. Así podríamos definir la empatía. La empatía la podríamos definir como la propensión que tienen las personas para colocarse en el lugar del otro. Y es decir, me parece interesante este punto, porque cuando uno puede colocarse en el lugar del otro, como dicen por ahí popularmente, colocarse en tus zapatos, pues, puede vivir también la situación del otro lado y puede llegar a una mayor comprensión de lo que la persona vivió, y también lo podemos hacer dejando muchos juicios a un lado. Pasemos a mirar la culpa. El sentimiento de culpa involucra un comportamiento específico que lo lleva a reconocer que hizo algo malo. Estas personas están más dispuestas a pedir y dar perdón. Las tensiones y el arrepentimiento impulsarían a procesos de reparación y de daño. Cuando digo aquí de tensiones, me refiero a que cuando tenemos culpa, tenemos el sentimiento de culpa presente, podemos vivir muchas tensiones, podemos estar inestables, podemos vivir una crisis, nos podemos revolver y no tener cosas claras. Sin embargo, eso mismo, junto con el arrepentimiento,
nos pueden llevar a vivir procesos de reparación de daños, no solamente a pedir perdón, sino también a colaborar en el daño, rehaciendo el daño que hayamos hecho. Avanzamos con la otra. Aquí tenemos este punto que es la vergüenza. La vergüenza por sí misma no conduce al perdón. Las personas que tienden a ser vergonzosas tienen dificultad para perdonar tanto a sí mismos como a otros. El sentimiento de vergüenza suele estar unido al de humillación y puede provocar deseos de venganza. Quiero hacer un comentario aquí. Las personas no vergonzosas que sufren, que viven mucho la vergüenza, pues son personas que aprendieron o sufrieron esto desde niños. Es posible que una persona que siente mucha vergüenza, pues también haya vivido la herida de humillación cuando estaba pequeño. Recordando este tema de las heridas que tuvimos la oportunidad de compartir en tiempos pasados, hace días. Entonces, es algo que no se aprende pues de adulto, es algo que ya traemos. Y si no se ha corregido, no se ha trabajado, pues entonces tenemos este problema. ¿Qué es lo que hacemos cuando tenemos vergüenza? La mayoría de las veces no damos la cara ante las personas. La vergüenza hace que huyamos. Queremos desaparecer y pues que nadie nos vea. No tenemos la capacidad para dar la cara. En ese sentido, la vergüenza entonces no ayuda en el proceso del perdón. Padre Arturo, por favor. Ahora veamos este elemento también. El perdón y el arrepentimiento. El arrepentimiento es importante dado que no solo facilita la acción de perdonar, sino que produce cambios positivos en la salud psíquica y física de quien puede expresarlo. Es decir, cuando hablamos aquí de la salud psíquica, hablamos de la salud mental. Las manifestaciones de perdón y arrepentimiento pueden ser implícitas o explícitas. Es decir, a veces podemos decir, yo te perdono porque me insultaste muy feo. Esa es una manifestación de perdón explícita. O alguien puede pedir perdón también, perdóname porque te hice pasar el ridículo delante de la gente. Perdóname porque te grité en medio de otros. Perdóname porque te insulté o lo que sea, ¿no? Esos son expresiones, manifestaciones explícitas del perdón. Sin embargo, otras pueden quedarse como, aunque no se diga concretamente lo que es, pero hay manifestaciones y expresiones como, no pasa nada, o sea, tranquilo, borrón y cuenta nueva, seguimos adelante, no nos detengamos. Como también pueden haber expresiones del perdón sin necesidad de palabras, un gesto, una mirada, un abrazo, lo que sea, una sonrisa, pueden señalar pues que hay una cosa ahí que ya se saldó. Perdón no es sinónimo de reconciliación. Se puede perdonar de manera independiente sin que se llegue a la reconciliación. Quiero detenerme aquí un poco en este punto,
porque creo que muchas personas que he recibido tanto en el consultorio como también en el confesionario o en otro espacio para consejería como sacerdote, muchos suelen confundir esto. Suelen pensar que porque ya perdonaron también se tienen que reconciliar con esa persona. Y bueno, es importante saber que son dos procesos muy independientes. Para perdonar, nada más necesitas una persona, tú, que eres la que vas a dar el perdón. Para reconciliarse, sí se necesita que ambas personas estén en disposición de hacerlo. Claro, lo que sí es importante también aclarar aquí es que, aunque el perdón y la reconciliación no son iguales, cuando sí hay ya una manifestación del perdón, del arrepentimiento y de la culpa, por supuesto que son factores que van a favorecer y que abren la posibilidad de una reconciliación de ambas partes. Pero en algunos casos, la agresión, el daño de la otra persona es tan grande que no solamente se recomienda que lo perdone, también se recomienda que se vaya, que se aleje de esta persona. Bueno, ahí queda este puntito también para la reflexión. Podemos avanzar. Quiero colocar aquí también, cité, ¿cuáles son los obstáculos para el perdón? ¿Por qué la gente no perdona? ¿Qué es lo que hay en las personas, pues, que no le permite llevar a cabo el perdón? Vamos a avanzar. Aquí veamos cuáles son los obstáculos que hay para perdonar, para pedir perdón en la persona que es la que ha hecho el daño. Victimario es el que ha agredido, es el que ha dañado al otro. ¿Qué es lo que hay? Primero, por lo general, el victimario cree que se está exagerando, que no es para tanto. Es decir, es posible que sí reconozca que hizo daño, pero pues cree que es algo pequeñito, que la víctima está exagerando y que, como dice esto, pues que no es para tanto, que era algo que puede ser muy pasajero. Es decir, tampoco tiene una conciencia plena del daño que hizo. Segundo, también el victimario puede excusarse y puede justificarse diciendo que los daños han sido provocados, por tanto no se arrepienten. Es decir, se justifican diciendo, eso que yo hice fue porque me provocó. Y muchas personas dicen, yo no tuve otra alternativa, yo tuve que defenderme o lo que sea. Pero entonces ahí se escudan echándole la culpa pues al otro. Él me provocó, así sucedió esto, entonces no me pude contener y lo hice. Igual, de otra manera también, el tercer punto es, para muchos, no es fácil aceptar la responsabilidad de una ofensa. Aquí también tiene que ver esto mucho. Todo, si ustedes se dan cuenta, todo lo vamos siguiendo desde estos modelos de personalidad.
Hay personas que si su personalidad, tienen una personalidad perfeccionista, les va a costar mucho este punto, les va a costar admitir que se equivocaron, les va a costar aceptar que hicieron una ofensa. Para ellos lo hacen en nombre de ese perfeccionismo y todo está muy bien y no tiene por qué pensar que hubo un daño, no. Y también este punto, por lo general, la confesión de haber cometido una agresión lo expone a sufrir vergüenza. Y es decir, no todos estamos dispuestos a ser señalados por los demás. No. Si tenemos ya el problema de la vergüenza, pues entonces preferimos negar que lo hicimos, preferimos huir, preferimos escapar. Entonces, bueno, desde el lado del victimario están estos elementos que yo he pues seleccionado. Seguramente pues hay más. Veamos de parte de la víctima. La víctima tiene miedo que la agresión vuelva a repetirse. A muchos nos pasa eso. Pensamos que al perdonar, pues la otra persona lo va a tomar como que eso va a pasar todas las veces, que todas las veces va a tener el perdón de los otros. Y por tanto, pues bueno, quien ha sido lastimado tiene miedo de que la agresión vuelva a repetirse. También hay temor de aparecer ante los demás como alguien débil y manipulable. Esto podríamos considerarlo, y lo he visto mucho más, puede aparecer más en los varones que en las mujeres. ¿Por qué? Porque estamos dentro de una cultura una cultura que defiende y que proclama pues que lo masculino es más fuerte y todo eso. Por tanto, si alguien perdona desde una cultura muy machista, puede verse así como débil o alguien muy manipulable. Algo también que nos detiene antes de dar el perdón es que dejamos de percibir los beneficios que tenemos jugando el papel de víctima. Dejar de percibir los beneficios que tiene jugar el papel de víctima. ¿Qué favorece ser víctima? Bueno, pues justificamos nuestros corajes, justificamos nuestros enojos, simplemente al ser víctimas, a ser dañados, tenemos derecho pues a portarnos como nos portamos, a quejarnos, a hablar mal de la otra persona, a juzgar y todo eso. Y pues muchas personas también pueden opinar acerca de eso y decir, pues sí, tienes razón, es que pues no pudo ser de otra manera, fue lastimado, fue ofendido y pues que se desahogue. Eso lo podemos decir también. También el papel de la víctima, para muchos, ser víctima y detener el perdón a otra persona y no dárselo, lo puede ver también como una manera de ejercer poder
sobre ella. Y hemos utilizado y hemos escuchado expresiones así muy fuertes de personas que no quieren dar el perdón, así como de, bueno, pues me lastimó, me ofendió, no se midió conmigo, pues ahora que las pague, como sea. Y así, en ese sentido, entonces, consideramos y nos da poder también no dar algo. También, porque pensamos que estamos perdiendo y cediendo el lugar. Este otro, perdonar y pedir perdón, aunque siempre son beneficiosos, no están bien vistos en todos los contextos. Podríamos aquí retomar el ejemplo de lo que les decía de las familias. Hay familias en las que desde muy pequeños se les enseñó a perdonar a los niños, pero hay otras familias en las que no. Asimismo también sucede con algunas culturas y contextos sociales donde perdonar y pedir perdón pues no están bien vistos. Lo que puede ser bien visto en algún contexto de esto es la venganza, la violencia, la ley del talión, el ojo por ojo, diente por diente, tú me la hiciste, tú me la pagas. Vamos a avanzar a la próxima. Y para terminar, quiero pues compartir con ustedes cuáles son los beneficios, algunos beneficios psicológicos de perdonar. Avanzamos a la siguiente. Bueno, está confirmado pues, y podemos decir, teniendo en cuenta tantos estudios que se han hecho, teniendo en cuenta también la experiencia de quienes somos psicoterapeutas, como también como sacerdotes, quien haya sido consejero, todo esto. Desde ahí hay argumentos y seguridad de que perdonar trae estos beneficios. Trae beneficios a la persona. Trae una mejora en la salud física y mental. Hay una restauración del sentido de empoderamiento personal. Esto de empoderamiento personal tiene que ver con como la manera en cómo la persona se percibe a sí misma, cómo también acepta que tiene dones, cómo tiene capacidad para ver todo lo que, su potencial que hay en ella. Y desde ahí sucede este empoderamiento personal que la lleva a actuar con más seguridad y confianza en los diferentes ámbitos. Una posibilidad clara y sana de reconciliación entre el ofendido y el ofensor. Aquí yo les decía pues que perdonar no es lo mismo que reconciliarse, pero también les decía que cuando se ha dado ya el perdón, hay una posibilidad clara para la reconciliación entre ambas personas. El perdón en sí mismo no es pues la reconciliación, pero sí, cuando ya se ha dado el perdón, está esta gran posibilidad de una reconciliación entre ambas partes. Hay una sensación de esperanza por la resolución de un conflicto. Hay un cambio positivo en el esquema afectivo.
Y también hay una disminución de sentimientos de culpa y angustia. En general, todo esto trae pues un beneficio, un bienestar a la persona. Estos son los elementos que, estos son los elementos que yo he pues seleccionado para compartir con todos ustedes. Hasta aquí llega mi presentación y bueno, vamos a abrir un espacio, nos va a dirigir el padre Arturo en este espacio que sigue. Gracias, Padre Giner. Pues abrimos el espacio para sus preguntas, sus inquietudes, sus comentarios. Ya tenemos en el chat algunas preguntas. Una persona pregunta, ¿qué pasa cuando se pide perdón a la persona y ella contesta, a mí no me pidas perdón? Perdón solo se le pide a Dios. Ya. Yo creo que, a ver, partamos de esto. Yo creo que cuando tú pides perdón, cuando yo pido perdón a alguien, es porque yo estoy consciente que yo le he hecho un daño a esa persona. Y por eso pido perdón. Esa es la parte de la que tú te tienes que encargar. Reconocer, arrepentirse y dar el paso de pedir perdón. Cuando la respuesta es negativa, ¿qué pasa? Yo, a la persona que está haciendo esta pregunta, yo te invitaría, y para todos los que estamos aquí, yo te invitaría a que si tú haces tu parte, quédate tranquilo. También es importante aquí saber que tal vez la otra persona no está en disposición de perdonar. Es una decisión personal que tiene que tomar ella. Bueno, me parece a mí que cuando alguien dice, a mí no me pidas perdón, pídaselo a Dios, pues bueno, no quieres darte el perdón, no quiere darte el perdón, pero aquí me parece que tú no puedes engancharte con la parte que le corresponde a la otra persona. Haz la parte tuya. Y si tú tuviste la humildad, el arrepentimiento, y pudiste, aún con la vergüenza que da, ir a pedir perdón, quédate con eso. No podemos hacer más por la otra persona que no quiere dar el perdón. No sé si respondo a la pregunta. Esta pregunta es de Catalina Ferrer. Ok. Catalina Ferrer, ¿andas por ahí? Puedes encender tu micrófono. Y aquí es, aquí ando. Aquí estoy. Ok, bueno, ahí te respondí. Pues yo creo que tú haces tu parte y quédate con eso, porque no podemos obligar a nadie a que nos dé el perdón. Cada persona también tiene su ritmo y su tiempo para hacerlo. Su personalidad tal vez está marcada por un impacto cultural, familiar, donde no se permite ni pedir perdón ni dar perdón. O simplemente hay cosas que no ha solucionado en su vida y no está capacitada para hacerlo. ¿Alguien más? ¿Algún comentario más, Padre Arturo? Sí, una pregunta que fue enviada previamente a la videoconferencia. ¿Sí? ¿Es bueno bloquear el dolor del daño que se hizo?
Yo he perdonado a personas, pero cuando recuerdo lo que pasó, aún me lastimo. Ok. Bajo ninguna forma es bueno bloquear el dolor. Si bloqueamos el dolor, este bloqueo es una cosa que impide un perdón auténtico. Con mucho respeto a esta persona que mandó la pregunta, si cuando ves a la persona, tienes contacto, se desbloquean tus dolores, aparecen, es porque ahí todavía hay algo que no te ha permitido perdonar profundamente y auténticamente. Hay gente que quiere perdonar, pero simplemente aquí es lo que tanto hemos dicho. No se trata de olvidar ni de bloquear. Se trata de poder expresar eso. Entonces, de ninguna forma es bueno bloquear el dolor. Para que llegue la sanación bajo cualquier circunstancia de una herida, es importante abrirla, que duela y que salga lo que tiene que salir. En este sentido, el bloqueo al dolor hace que ahí esté permanente. Y mientras haya dolor profundo, lo más posible es que no podamos perdonar profundamente y auténticamente. Tenemos otra pregunta en el chat de Emma. Y ¿Qué dice, pasa ¿qué pasa cuando... cuando ya perdoné Adelante. y mi corazón ya no siente rencor? Pero a veces recuerdo y todavía me afecta emocionalmente. ¿Necesito ayuda psicológica? Bueno, voy a desglosar un poquito la pregunta antes de decirla de si necesita la ayuda psicológica. Mire, es posible que hay casos, y espero que esto sea entendido, hay heridas que están relacionadas con otras heridas. Y por ejemplo, hay gente que ha dicho que ya ha perdonado a personas, pero cuando hay contacto, cuando hay recuerdo, todavía está esto que Emma nos dice, afecta emocionalmente. A veces sí se puede decir que se perdonó y que en el corazón ya no hay rencor contra esa persona. Pero sí, a veces también el dolor que hemos vivido con esta persona nos lleva y el recuerdo nos puede llevar a plantearnos con quién más. ¿Qué de esta persona me recuerda de yo no sé quién, con quien yo ni siquiera soy consciente que le tengo rencor? Por ejemplo, había una muchacha que decía que siempre, que ya había perdonado a su ex marido. Ya lo había perdonado, pero cada vez que lo topaba y tenía contacto, aunque ya no había rencor, a ella se le movían cosas. Entonces, en un trabajo de psicología, en un trabajo terapéutico, pudimos encontrar que el comportamiento de este ex marido le recordaba un comportamiento del papá que ella no había querido reconocer, que la había lastimado y que por eso mismo le guardaba rencor. Sea porque tenga una relación con otra
persona te vincule al dolor con otra persona que tú no has reconocido o no, me parece que sí es importante revisar la parte emocional desde con una ayuda psicológica. No cae mal. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, comentario? Sí, padre Arturo, me estaba esperando por mi oportunidad. Adelante, Olegario. Está muy extenso la clase, pero quería preguntarle yo al padre Valencia, para dar perdón, recibir perdón, depende de la ofensa y depende de la relación que tengas con la persona. Creo que Jesús dijo, es más fácil, si perdonas a tus familiares, ¿qué de bueno tiene eso? Por eso me refiero que depende de la relación que tengas con la persona que te ofendió. Tiene que ver el perdón con eso. ¿Quién es la víctima? ¿Quién es el victimario? Y también el arrepentimiento. Enséñame que estás arrepentido. Y aunque la persona se esfuerce a demostrar, no va a ser aceptado. Yo quisiera que me explicara esas 4 cosas, que quedé un poco de duda con su presentación. A ver, dígame de nuevo, la víctima. Sí, primero es, para dar y recibir perdón, tiene que ver mucho la ofensa. Sí. Hay ofensas pequeñas y hay ofensas grandísimas, Claro. que le llaman imperdonables. Sí. También depende de la relación que tengas tú con la persona. Puede ser tu hermano, puede ser tu tío, puede ser tu vecino. Para dar y recibir perdón tiene que ver la relación que tengas tú con la persona, con la víctima o el victimario. Eso es lo que me refería. Ya. Y también usted comentó de que el arrepentimiento enseña señas de que está arrepentido. Pero aunque enseñe que está arrepentido la persona, es difícil que sea reconocido como real. So, esas son las preguntas que tengo yo, que si quisiera elaborar un poquito. Ok. A ver, claro que sí. A ver, bueno, la víctima es quien ha recibido el daño. Correcto, ¿no? Y el victimario es el que ha hecho el daño. Uh-huh. Dar y recibir perdón sí tiene que ver, claro, con la dimensión de la ofensa. No es lo mismo, perdonar a alguien que me robó mi celular a alguien que mató a mi hermano en mi presencia. La ofensa dimensiona la problemática del poder perdonar o no. Entonces, sí hay ofensas a ofensas. Aquí yo lo que también pensaría que cuando son ofensas pequeñas, hay perdón, puede haber la ocasión de que el perdón se dé de inmediato. Pero por lo general, o más bien siempre, cuando hay ofensas grandes, necesitamos ver y vivir el perdón como un proceso. Me ha tocado que a veces hay personas que van a algún retiro de cualquier movimiento de la iglesia, o aunque no sea de la iglesia, estos retiros de pareja, retiros de cónyuges y todo eso, y lo que dicen es, tú tienes que perdonar a tu papá, tú tienes que perdonar a tu esposo, a tu esposa o a quien sea, pero se lo imponen así. Y eso causa una frustración muy grande en las personas. ¿Por qué? Porque el perdón es un proceso. Es un proceso que hay que vivir. Y hay que liberar muchas cosas antes de llegar a un perdón. Claro, la relación, por supuesto. Estamos viendo la dimensión de la ofensa. La relación, claro que sí. A muchos les cuesta perdonar porque quien les hizo el daño fue su propio papá. No es lo mismo, voy a decir esto así groseramente, no es lo mismo así que cualquier vieja me insultó en la calle. Digo, ay, bueno, pues esa ni tenía oficio ni nada, ¿no? A que sea tu propia mamá la que te golpeó, la que siempre te trata de tarado, la que
la que siempre te ridiculizó, la que te humilló de pequeño, la que te abandonó, rechazó, lo que sea. Entonces, claro, ahí está marcada la dimensión de la ofensa, pero también la relación que haya con la persona. Eso va ahí muy pegado también. Finalmente, cuando se habla del arrepentimiento, a ver, a mí me parece aquí que es importante también distinguir entre esto. Dije que el perdón es una acción personal, individual. También es un don que tenemos que pedir a Dios para poderlo dar también, cuando no somos capaces. Las personas muestran el arrepentimiento de muchas maneras. Y sí creo yo que, a ver, humanamente se hace muy complejo saber si una persona está arrepentida de verdad o no. Pero si ya ha venido contigo, ya te ha dicho, estoy arrepentido, ya te ha dicho, te ha pedido perdón. Bueno, desde mi sugerencia y lo que yo creo es que también tendríamos que creer a esa persona. Si en este caso tú eres el que ya dijiste que estás arrepentido y siguen pidiéndote señas y señas y señas, bueno, a mí me parece que hay un problema con el que hay que lidiar al lado de allá. Hay personas que no quieren dar el perdón. También pueden justificarse en eso, aunque te vean arrepentido y te sientes arrepentido, pueden justificarse en eso de muéstreme más señas, sí, señas y señas de arrepentimiento. Pero si tú ya lo estás, vuelvo a insistir con esta partecita que dije hace ratito. Tú quédate con tu parte, o quien sea. No sé por qué pensé que, sí, para quien sea que ya esté arrepentido y las señas que has dado no le bastan a los demás, yo creo que mi conciencia me dice, mi conciencia me ayuda a estar claro con lo que yo siento. Ya lo de los demás, pues habrá que dejárselo a ellos también. Porque hay gente que está cerrada a perdonar y no te van a creer de ningún modo. Terminaría diciendo esto, respondiendo a esta pregunta que lo he dicho en varias veces. Si desde tu conciencia brota la libertad, la tranquilidad y la calma de tú estar viviendo ese proceso, honestamente, ya quédese con eso. Gracias. Sí, con gusto. Hay más preguntas en el chat. Jenner. ¿Cuántas veces pedir perdón a la misma persona cuando no quiere aceptarla? A ver, eso de cuántas veces, yo no sé, yo insistiría unas 3 veces dándole tiempo, porque estaba diciendo que todas las personas vivimos, funcionamos y reaccionamos al mismo ritmo que otros. Yo pienso que 2 o 3 veces está bien, si hay la oportunidad. Ya de ahí para adelante, no, vuelvo a insistir. No te enganches, no te involucres en esa otra parte. Sí sé que hay personas de las cuales nos duele que no nos den el perdón. Pero me parece que en estos casos también, si es un conflicto muy grande para ti, no ser perdonado o no ser perdonada, pues tampoco quedaría mal una ayuda de un profesional para que tú aprendas a vivir con eso que tú ya trabajaste, para que aprendas a vivir con eso que tú ya enfrentaste, pero pues que la otra persona no lo acepta.
Ángeles Segura dice, ¿cuáles serían los pasos que nos puede compartir para el proceso del perdón auténtico? Especialmente cuando la ofensa es de grado mayor. Bueno, aquí me imagino que aquí quien hace esta pregunta o cuando dice para el proceso del perdón auténtico, me imagino que estamos hablando de alguien que fue la víctima y necesita un proceso para llegar a perdonar. Es decir, cómo tú puedes llegar a vivir el perdón, a dar el perdón auténtico, especialmente cuando la ofensa es de grado mayor. Bueno, primero, yo creo que ante todo es reconocer y no anular, ni olvidar, ni esquivar al dolor de lo que hay presente. En vez de olvidar, es importante traer a la mente y recordar bien que quién o quiénes me lastimaron, cuándo sucedió, cómo sucedió. Es decir, estos pasos son importantes. Este paso es importante. Ver lo que te hicieron y reconocerlo. Pueden haber algunas cosas también es un proceso también largo cuando la ofensa es de grado mayor, que a mí me parece que tiene que haber un acompañamiento, ya sea terapéutico, ya sea espiritual o sea de otra índole, pero que haya una luz, una persona que te ayude a explorar muy bien todo esto. Este proceso a veces es largo porque hay que vivirlo también como un proceso de duelo. En el proceso de duelo tú renuncias a cosas. Renuncias al poder que tienes sobre la otra persona al no perdonarlo. Renuncias también a veces a seguir viendo a la otra persona como un monstruo y a verlo como una persona pues humana, con limitaciones y todo eso. El primer paso que yo digo es este que le comento. Recordar todo esto y por supuesto tener un acompañamiento donde se vaya viviendo el proceso del perdón también en la clave de un proceso de duelo. Hay una pregunta más en el chat de Rosina Ortiz. ¿Cómo se perdona a alguien que después de haber fallecido te enteras de un daño que le hizo a un ser querido muy allegado a ti? Ya. A ver, aquí también es importante, mire, para que tú perdones no es necesario que la otra persona venga y se disculpe contigo. Para que tú perdones no es necesario que la otra persona reconozca que te hizo un daño. Es más, habrán personas que jamás van a aceptar eso. Hay gente que dice, no, pero pues yo no sé por qué se queja, yo no sé por qué me odia, yo no sé por qué me tiene rencor. Si yo lo único que le dije fue la verdad. Y a mí me enseñaron a decir la verdad en la cara. Puede ser eso. Una personalidad muy egoísta, muy egocéntrica. Puede ser también por vergüenza. No quiere exponerse a ser señalado o juzgado ante los demás. Bueno, en todo caso, ese que ya se murió,
ya se murió. Pero si tú has descubierto que te hizo una ofensa y todo eso, pues ¿cómo perdonarlo? Tomando una decisión, la decisión de poder perdonar. Y si no puedes, bueno, pídale a Dios que te dé el don y la gracia de perdonar. Esto mismo que dije en la que te digo a ti, que dije en la anterior respuesta, te lo puedo decir también a ti. Si es y si fue una herida, una ofensa muy grande, pues también busca apoyo psicológico. Dentro de la psicología hay varias técnicas apropiadas para que tú le concedas el perdón a esa persona que ya no está. Pero hay ejercicios, hay herramientas, hay técnicas con las cuales se puede revivir la situación, y aunque la persona no esté, eso puede facilitar a un proceso de perdón. Pero insisto en esto, aunque ya no esté y aunque estuviera, si nunca lo va a reconocer, el hecho de la acción de dar perdón solamente te corresponde a ti, no a la otra persona, esté viva o muerta. Magali Espinosa levantó la mano. ¿Quieres preguntar algo, Magali? Sí, buenas noches. Padre, yo tengo duda, ¿en qué momento puedo solicitar o debo solicitar ayuda espiritual y en qué momento ayuda psicológica? ¿O me funcionan igual? ¿O cómo sería aquí el proceso? Bueno, a ver, aquí lo mencioné como una posibilidad. Lo mencioné como una posibilidad porque hay gente que está, pues, voy a decirlo así, no está tan cercana y tan aceptante con la parte psicológica. Entonces, para mí, para un proceso de perdón, me parece que es muy importante abordarlo inicialmente o complementariamente, primero con un proceso terapéutico. Lo mencioné que podía ser también con alguien en proceso espiritual como posibilidad, porque es posible que haya gente que no quiera acercarse a un psicólogo. Entonces, lo pongo nada más como herramienta, pues, para que te apoyes. Pero en este sentido, el ideal sería una intervención en un proceso terapéutico. Ah, ok. Gracias. No es que una cosa esté peleada con la otra, pueden ser complementarias y hasta a veces se pueden llevar a la vez. Pero sí podría en algún momento, y no es porque esté peleada o algo así, pero en algún momento sí se podría llegar a una sanación si solamente se busca una ayuda espiritual. ¿Es posible? A ver, yo diría que no nos pongamos limitantes, pero sí creo que puede ser más tardado y también dependería con qué acompañante espiritual te toparías. Porque yo sí creo que la parte espiritual no deja de ser tan humana como somos todos nosotros. Pero es posible que hayan directores espirituales que estén peleados con esto de sacar, de bloquear, de desbloquear, voy a decir esto groseramente, y que así tiene que suceder en algunos casos del proceso del perdón. Mandar a la chingada a quien tenga que mandarse para liberarse de tu dolor y sanar tú. Puede ser que hayan directores espirituales que no estén entrenados para confrontar tu dolor, tu enojo y todo lo demás. Por eso yo creo que lo más recomendable es un proceso terapéutico. Ok, muchas gracias. Mucho gusto. ¿Alguien más quiere preguntar algo?
Julieta alzó la mano. Gracias, Padre. Yo lo que quiero es compartir algo en la experiencia de mi vida. Yo tuve un marido muy agresor y con los años me enteré que abusaba de mi hija desde que era muy pequeña. Cuando me di cuenta, pues se hizo todo el proceso del juicio, la separación y todo. Cuando estuve en la cárcel bastantes años, yo opté por hacer ayuno todos los viernes, pidiendo por la conversión de él, pero a mí no me interesó más saber de él, aunque recibía amenazas de que cuando salía a vengarse y todo eso. Y lo que sí me ayudó fue eso, pero hasta la fecha nunca más me volvió a interesar que si está enfermo, que si nada, punto y aparte, desapareció. El hecho de estar orando por él, no sé si hubo o no tuvo conversión, no sé, pero a mí, no sé si eso es malo para mí, no me interesa, solamente pienso que Dios tenga misericordia. Sin embargo, siento que el hecho de haber orado bastantes años por él me ha dado mucha paz y mucha tranquilidad. Y claro, en mi casa, borrón y punto y aparte, cada uno sí ha tratado de hacer su proceso de perdón, pero no se habla de la situación para nada. No sé en qué sentido eso, si estará bien o mal para mí. Es una pregunta que tú haces. En, es eso, que si será bien o mal espiritualmente, el no sentir, no preocuparse, no estar pendiente de nada. Ya. A ver, yo creo que aquí vamos a decir esta cosa que por ahí en la exposición lo dije. eh, Perdonar es una acción que es independiente de la reconciliación. Y aquí, lamentablemente, también hay personas pues que no muestran una señal de arrepentimiento por ningún lado. Posiblemente estos gestos de arrepentimiento, de culpa, incluso de ofrecer disculpas, podrían llevarte a ti y a mí a, a pensar como en una empatía y una comprensión y una compasión por esta persona. Pero pues si no es así, y aunque se hubiera mostrado así, pero y tú no lo sientes, yo no le pondría ni bueno ni malo a lo que tú estás haciendo. Simplemente estoy escuchando a una mujer que en su momento oportuno tomó medidas, no permitió que se le siguiera haciendo daño a la víctima, y en muchos de los casos también el perdón viene acompañado de la distancia física y distancia en todos los sentidos, o a veces incluso a la inversa. Primero hay que tomar distancia para cortar con el daño de inmediato, y ya después se va viviendo el proceso del perdón. Yo agradezco que expongas tu caso, y desde mi opinión, tanto como psicoterapeuta como sacerdote, digo que por el hecho de que lo hayas perdonado, que eso me parece muy bueno porque eso te hace vivir en paz y tranquila en tu conciencia, en tu corazón. Pero eso no te obliga a sentir, a tener que sentir algo por él. Me parece que ya hay algo que estás haciendo tú que me parece muy bonito también, es pedir a Dios que lo tenga bien, que donde esté y lo que sea, pero hasta ahí. Tampoco estamos obligados a sentir lo que no sentimos por las personas. En este sentido, ni está bien ni está mal, es lo que vives. Muchas gracias. Con gusto. ¿Hay alguna otra pregunta o comentario?
Padre, yo tengo una pregunta. Adelante. Al padre Jenner quería preguntarle por algo. Es que yo tuve una situación con una prima, ¿verdad? Nos distanciamos por una situación que se dio. Entonces pasaron ya varios años y de repente ya yo me encontré con esa prima y seguimos, o sea, como que nadie se acuerda de la situación y seguimos ahí con la relación, más bien más bonita y todo. Entonces mi pregunta es si ahí hubo un proceso de perdón o reconciliación o ambas, porque ninguna de las dos ha mencionado el tema. No fue nada grave, pero digamos que sí involucró a más personas de la familia. Pero nosotros ahora tenemos una relación más bien, yo creo que más bonita que antes. Entonces, mi consulta sería esa, si ahí hubo las dos cosas, a pesar de que nadie comentara nada, o solo una. Gracias. Bueno, a ver, yo creo que con los datos que me das, yo no podría decir que se vivió un proceso de perdón y de reconciliación, porque para que haya la parte de, a ver, si se dio el perdón de tu parte, pues yo creo que tú serías como muy consciente de, y lo tendrías claro en recordarlo para decir, sí, en algún momento me afectó mucho y yo la perdoné. Me imagino que esa respuesta la tendrías tú, porque yo no estoy escuchando que hayas vivido algún proceso o que en algún momento tomaste la decisión de perdonarla. Ujú. Eh, Eso de tu parte, yo no sé ella, yo no sé ella. La reconciliación puede ser que sí se haya dado. Eh, Aunque no se habló del tema, parece que las dos asumieron que hubo una falta ahí de parte de las dos y lo están asumiendo también ambas partes desde el silencio. Yo diría, me atrevería a decir a quien está haciendo esta pregunta que me da la impresión, pero tú nos puedes corregir, me puedes corregir, me da la impresión que no fue un daño grave, creo que lo alcanzaste a mencionar. Este, no, padre, es que digamos, fue una situación que supuestamente pasó otra tercera persona, ¿verdad? Que fue mi hermano. Dijo una serie de cosas de esa persona que parecían en ese momento como ciertas, ¿verdad? Después, Eso lo por dijo quién, otras, tu hermano. mi hermano, ajá. Nosotros simplemente nos limitamos a escuchar, pues a creerle porque era mi hermano, ¿verdad? Era una persona de la familia. Sí, Después a mi hermana y a mí nos pasó una situación con esa muchacha y con la prima, que ya empezamos a ver otras cosas, ¿verdad? Que no nos gustaron. Entonces nosotros lo que hicimos fue apartarnos. O sea, apartarnos totalmente, cortar comunicación, de dejarles de hablar, pero completamente, ni el salud. Eso fue por varios tiempos. Un día, de repente sucedió una situación ahí que ya involucró fue a mi mamá y resulta que nosotras así, pero sin darnos cuenta, comenzamos a relacionarnos con ella porque ella era la que estaba, digámosle, como en esa situación con mi mamá ayudándola. Entonces empezamos a relacionarnos, simple y sencillamente de cero, como si fuéramos las mismas de antes. Pero yo de mi parte, porque como dice usted, yo no puedo hablar 100% de la de ella, pero yo de mi parte, sí un día me puse a pensar, digamos, que yo no había hecho como una cosa, digamos, muy requete grave, pero digamos, sí había cortado la relación. Entonces yo me puse a pensar hasta qué punto uno por influencia de otras personas que después con el tiempo se da cuenta que estaban equivocadas, uno comete esos errores. Entonces yo me sentí mal, pero lo que hice fue seguir adelante con la relación y aceptar lo que ella me estaba ofreciendo, que me parece muy sincero y hasta el momento nunca hemos hablado del tema, ni ella ni yo. ok. Mire, voy a decir dos cosas. Una, bueno, pues gracias, más bien tres. Gracias por compartir tu caso.
Con mucho gusto. La segunda es que hay varias cosas que tú mencionas ahí, situaciones que pasaron entre unos y otros, tu hermano que dijo estas cosas, Ujú, lo que se dijo de la prima, lo que tú creíste en el momento, lo que ujú, no, luego se involucró la mamá, luego otros y otros, entonces son situaciones que yo me quedo nada más escuchando, que son situaciones, pero ujú. bueno, sería necesario como en otro espacio, pues, si es que se requiriera puntualizar esas cosas. Yo me quedo como me quedo como que en ciertos puntitos de tu comentario, como que nada más en eso, situaciones que se vivieron, pero no las conozco. Y segundo, parece ser, pues que aquí hubo un perdón que tú otorgaste, eh, tal vez desde el silencio, desde tu arrepentimiento, desde lo que haya sido, al darte cuenta después que todo lo que se había dicho y que tú habías creído inicialmente no era cierto. Entonces, me parece que también es prudente y es sabio reconocer que uno se ha equivocado y me parece que también eso es lo que da la apertura a ti para recibir de un modo positivo y aceptar la relación con ella de nuevo. Es lo que yo puedo decir, que al darte cuenta que hubo cosas que no eran, también hay una disposición interna tuya y externa, porque lo estás diciendo, a rehacer una amistad o una relación con ella sin tener en cuenta esto que pasó como algo que obstaculice lo que hay presente y lo que pueda venir más adelante entre ustedes. Eso es lo que puedo pensar de tu parte. Es posible que la parte de ella posiblemente especuló, no le dio mucha importancia, o vio también el alejamiento como una cosa prudente y ahora se restablecieron desde gestos internos y voluntades para eh, seguir adelante con una relación. ¿Hay más preguntas o comentarios? Yo, padre, yo tengo una. Adelante. Para hacer esa pregunta me basé en 2 puntos. Uno empiezo con los beneficios del perdonar, que es un cambio positivo para no agrandarlo. Ah, y el otro es, Pedro preguntó a Jesús cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano. Lo mencionó el padre anteriormente en un retiro, algo así es como, es que tienes, así lo escuché, tienes, y yo lo puse como en mi mente es imponer, uh, tengo, a imponer. Cuando yo hice el cambio a tienes personal al cambio que estaba teniendo en mi acción personal, el cambio positivo es que debo, pero por mi acción personal. Mi pregunta, basándome en esos 2 puntos, ¿cuál es la diferencia entre tienes y debo que perdonar? Ok. Mire, la diferencia entre los dos conceptos tengo y debo, en mi opinión y lo que conozco de gramática y lo que conozco de psicoterapia gestal, no hay ninguna. Cuando me dicen tú tienes que y tú debes que, para mí están hablando de lo mismo. Me están imponiendo me están imponiendo algo bajo las mismas circunstancias. Es decir, el tener que ser y el deber ser son los mismos, son cuestiones obligatorias. Yo aquí, para un cambio positivo, unido a esto, yo quitaría el tengo y el debo por quiero. Yo quiero perdonar.
yo quiero liberarme de este dolor, yo quiero estar mejor, yo quiero tener un bienestar positivo en mi vida, yo quiero librarme de, yo como digo, a ver, las personas que no han podido perdonar están cargando con la mierda de otras personas. Entonces digo, perdona para que no cargues con la mierda de otros, perdona para que no cargues con la maldad. Tú eres bueno, tú eres buena. Bueno, así rígete y así vive. Pero bueno, respondiendo muy concretamente a tu pregunta, hasta donde yo sé, los dos términos, tanto tengo como debo, son, en esta cuestión de mandato, son sinónimos. La mamá te dice a ti, tú tienes que ir a misa, es una obligación, es una imposición. La mamá te dice a ti, tú debes ir a misa, también es una imposición. Yo aquí me desprendería mucho y me alejaría de estos dos conceptos, tengo y debo, para permitirme trabajar con el yo quiero, más movido por mi voluntad y mi intención. Yo quiero ir a misa, yo quiero estar mejor, yo quiero perdonar. Entonces, en el quiero sí hay una diferencia entre tengo y debo. El quiero parte de una voluntad interna y no de una, y el debo y el tengo parten de una imposición externa. Yo conozco el texto que tú estás citando. Pedro le pregunta a Jesús, ¿cuántas veces debo de perdonar? ¿Hasta 7 veces? Y Jesús le contesta, no, hasta 7 veces, hasta 7 veces no, 7 veces, 70 veces 7 se debe perdonar. Pero una cosa es el mandato bíblico. Y en ese espacio yo no me voy a meter porque estoy abordando la parte psicológica. Yo, honestamente también, bueno, voy a agregar esto. Aunque el mandato de Jesús sea, tienes que perdonar 70 veces 7 y lo pongas como tienes, bueno, me pregunto, ¿quién cumple, quién vive las reglas bíblicas? El mensaje de Jesús al pie de la letra. Es un ideal hacer eso, es un ideal perdonar siempre. 70 veces 7 significa siempre, porque 7 es el número de la plenitud y de la eternidad bíblicamente. Pero bueno, ese es un ideal. Los humanos a veces estamos muy lejos de eso. Hace ratito yo expresé de que yo no estaba de acuerdo con estas imposiciones que ponen en algunos grupos, como tienes que perdonar a tu marido, tienes que perdonar a tu esposa, tienes que perdonar. No, pues no, o sea, tiene que ser una invitación, porque hay cosas que no se dan en automático y hay que vivir un proceso. Entonces, no estoy de acuerdo con la imposición, pero si desde tu proceso interno decides o has decidido llevar a cabo un perdón, quitaría el tengo y debo por yo quiero hacerlo. Ok, está bien, gracias. Y con